La primera pregunta que yo me hago y que les haré a ustedes es, ¿qué es la luz? ¿Para qué sirve la luz? Y no la luz teatral precisamente, sino la luz en general. La luz que nos rodea permanentemente, la luz que nos sigue, la luz que nos hace sombra, la luz que no se hace noche, nos hace oscuridad. ¿Qué es la luz y cómo nos sirve escénicamente? Vivimos en un escenario permanente que es nuestras propias vidas. Y esas vidas están iluminadas magistralmente por un sol extraordinario y una noche extraordinaria y una luna maravillosa. Y lo primero que tenemos que tener es la posibilidad de la observación de esos amaneceres, esos anocheceres, esa transición de luz que va de un amanecer a un atardecer, la propia luz nocturna que nos da y cómo podremos reproducirla en un escenario. No vamos a hablar de técnica, porque esa es otra historia. Yo los invito a reflexionar más bien sobre el sentido dramático, la dramaturgia de la luz, qué significa la dramaturgia de la luz en una puesta en escena, y ver la luz como una obra de arte, no tanto como una obra técnica. Trascender la parte técnica, que finalmente es un A más B, dónde se coloca el reflector, en qué ángulo, eso se aprende rápido. La técnica se aprende muy, muy rápido. Pero lo más importante y lo más complicado es saber observar la luz y saber observar la escena y saber leer una obra de teatro, una puesta en escena, saber leer un libreto para llevarlo a la puesta en escena con la luz e inclusive con la escenografía. La luz sin la materia no existe y la materia sin la luz tampoco. Va una junto con la otra. La luz hace que el público vea lo que nosotros queramos que vea, de la manera en que nosotros queremos que la vea o la descubra, y que a través de la puesta en escena vaya descubriendo una serie de motivos y una serie de historias o una historia que nos está narrando el escenario. Suena muy sencillo eso, pero es lo más complejo. Lo complejo no está en poner los reflectores, lo complejo está en cómo leer esa puesta en escena. Les voy a mostrar una serie de fotografías de varios trabajos que ejemplifican mucho el trabajo que yo hago normalmente. Después de las fotografías seguiremos hablando. Quiero que las observen, que inclusive si quieren, tienen alguna pregunta sobre tal o cual escena que van a ver, me lo hagan y lo vamos dialogando. Pues voy a empezar con una puesta en escena que se llamó Pillowman, de Martin McDowell, donde lo que hice con la luz fue hacer una serie de corredores e irlos cerrando al centro del escenario. Esto era una especie de galpón, como bodega, donde teníamos solamente una parrilla, no había varas eléctricas, sino una parrilla, donde colgamos los reflectores, y teníamos 3 vistas de público. El fondo es lo que ustedes ven es un fondo, un muro metálico. Atrás de ese muro también hubo escenas, el muro subía y bajaba. Y en la ventana que ven ahorita van a ver cómo está iluminado atrás del muro. Este es el marco central de la puesta en escena. De pronto la escena se llevaba a cabo solamente en esa zona. De pronto se abría, como ahorita lo que van a ver, y se abrían los laterales. Y había otro juego, igual que este, que se iba cerrando y cerrando hasta llegar al centro. Este es el preset de la puesta en escena. Cuando el público entraba a la sala, estaba así la luz, con ese personaje parado en esa banca, con ese contraluz. Y una especie de extinguidor, ventilador en el muro, donde pasaba también un reflector de 5000 watts. Aquí el muro subía
y rompía, porque había dentro de la puesta en escena, esta escena en particular, tenía que romper con lo que estaba sucediendo en este interrogatorio, que es un interrogatorio policíaco, a un momento de ficción total. Entonces lo rompía con esta cortina de luz. Aquí regresamos. Un montaje algo complicado, y sobre todo el libreto era bastante complicado, porque la obra en sí, creo que se presentó aquí en Colombia también, la obra en sí es compleja. Entonces esto es Pillowman. Esta es otra pieza de una donde dice escenografía e iluminación, una obra de una dramaturga mexicana cuando había granadas en noviembre. Es una cárcel. El momento en que se estaba realizando toda la construcción de la escenografía. Y ya el montaje en el teatro. De una escena con luz de trabajo a ya el montaje lumínico de la escenografía. Aquí recurro de nuevo, es una aplicación, se me aparece mucho siempre este ventilador o extractor, y cada que puedo poner uno me encanta el contraluz, el efecto que da, pues lo pongo. Si tiene una justificación, porque siempre tenemos que tener muy claro que nada es gratuito en el escenario. Todo lo que hagamos, todo lo que tengamos en un escenario, tiene que estar plenamente justificado. Cuando doy un taller, o cuando hago una plática como esta, siempre aparece alguien que quiere aprender cómo hacer el truco, cómo hacer que tal truco de luz. Eso no se lo voy a contar porque ni yo sé. Eso no se hace. Eso simplemente sucede en el momento menos esperado cuando uno está grabando la iluminación. Pero lo primero que tenemos que tener no es el truco, no es el truco que queremos ver, sino, insisto, la dramaturgia de la luz. ¿Qué queremos decir con la luz? En función del texto dramático, o de la ópera dramática, o de la danza dramática, y del concepto de todos los creadores. Uno no trabaja aislado. Yo dependo de un escenógrafo, si es que la escenografía no es mía, dependo de un vestuarista para ver las texturas y los colores del vestuario, dependo de un director de escena que traza la obra. De hecho, hay muchos directores con los cuales trabajo que trazamos la obra en papel antes de llegar al trazo escénico físico con los actores o con los bailarines o con los cantantes. Y depende de ese trazo es como vamos ubicando la serie de reflectores y el concepto lumínico que queremos darle. Entonces tenemos que estar abiertos al diálogo con todos nuestros compañeros para llegar a una parte creativa. Por ejemplo, el que él esté ahí paradito, recargado en la reja, el que él esté ahí fumando, no es una casualidad. Es un acuerdo con el director de, a ver, colócamelo ahí, porque tengo estas posibilidades de luz, para que luzca más toda la escena.
Aquí todas las rejas, las puertas que se ven, que se abren, todas eran automatizadas, de manera que solas se abrían y cerraban, y con golpes secos metálicos al abrir y cerrar. Ahora, ¿cómo se hacen estos ambientes, estos climas en el sentido técnico? Normalmente es la composición entre la luz de contraluz, que viene de atrás, la luz cenital, la luz frontal y la luz lateral. Tenemos varios tipos de equipos en todo el mundo, que ahorita estamos en un proceso bastante interesante, pero doloroso, porque este tipo de luz está desapareciendo. Por norma ambiental mundial ya no se fabrican las lámparas estas de halógeno y todo se está transformando a LED, lo cual nos obliga de alguna manera a aprender a iluminar de nuevo, porque la luz LED es fría, es dura, no es tan lineable ni tan sensible al dimmer como lo es la luz halógena. De hecho, tan es así que la luz LED no usa dimmer, sino una cosa que se llama DMX. Y todavía le falta mucho tecnológicamente hablando para avanzar, primero para que nos dé la temperatura cálida. ¿Qué pasa con la temperatura cálida? Los tipos de telas, las texturas, los colores con los que los vestuaristas han estado empleando toda la vida, que es para la luz halógena y la luz cálida, con la luz LED se ve muy mal, no funciona. Entonces hay que aprender de nuevo también a hacer vestuario, de nuevo a hacer colores para las escenografías, texturas para las escenografías, porque la luz LED es lo más lejano a la luz natural que tenemos y vivimos en el día a día nuestro. Es muy fría, es una luz que pues no es nada real, es muy violenta esa luz, y una luz muy blanca, pero ahorra mucha energía, ahorra mucho dinero, porque los teatros lo que consumen en electricidad es gigantesco, lo que hay que pagar mensualmente. Con el LED prácticamente baja un 85, si no 90% el consumo de electricidad y el costo del consumo. Entonces, obviamente, todo el mundo quiere cambiar a LED. No es fácil porque el proceso es muy costoso. Algunas marcas han estado haciendo algo con la marca ETC americana, que no tienes que comprar el aparato completo, sino simplemente la cabeza del aparato se cambia por una cabeza de LED. Entonces es mucho más económico volver a reusar ese equipo ya con LED. Además es un reflector elipsoidal. El elipsoidal es el reflector que corta, que tiene cortadoras, que enfoca o desenfoca, que es puntual. Por eso ese aparato es muy particular para la luz frontal o para cuando tenemos que señalizar un área en específico. Por las cortadoras es el reflector más controlable, digamos, para poder controlar la luz, porque la luz sale y no tiene fin, no hay manera de controlarla, es muy difícil controlarla. Entonces en aparatos como el PAR 64 o el Fresnel o el plano convexo inclusive, son aparatos que tienen luz difusa, que abren muchísimo. Todos estos efectos que ustedes ven de las sombras, que parece que son gobos, gobo es una laminita que se mete en un reflector elipsoidal para, que puede ser ramas, puede ser árboles, puede ser cualquier figura, y darnos esas sombras. Aquí lo que ven arriba pareciera que es un gobo, no es un gobo. Todo el techo de la cárcel tenía reja, entonces todo lo uso como gobo, por ejemplo, pero no es. Aquí se logra ver un poco el techo de la cárcel, que es lo que hace ese efecto de sombras, y es muy rico estéticamente. Estéticamente nos funciona muy bien. Aquí lo ven todo rayada, digamos, la escenografía por la luz, pero aquí se nota cómo está pasando los reflectores
por la parte superior de la escenografía, por el techo. Entonces, eso fue cuando había granadas. Esa es una escenografía muy particular, Compañía Nacional de Teatro de México, la obra El Ipe Colocón, de Flavio González Melo, un dramaturgo mexicano. La escenografía era semicircular, era un óvalo que se abría, si ven la grieta, se abría y se cerraba. Y el muro, había un muro, antes de llegar a esto quiero mostrarles esto, que prácticamente rodeaba el piso del escenario. Y también esa grieta subía y bajaba. Y si ven en la parte superior, es esto. Me molestó durante muchos meses que estuvimos trabajando en la escenografía, me molestaba mucho que todo fuera semicircular. Y las varas de los teatros son rectas. Pues sentía que algo no terminaba, no culminaba con el trabajo escenográfico, y que faltaba algo para poder realmente darle un techo y darle un tope a ese concepto estético. Entonces, jugando con un alambre mientras discutíamos el problema y con la maqueta enfrente, yo tenía un alambre que no sé ni cómo llegó ahí y lo empecé a enredar y resultó esto, una espiral. Entonces mandamos fabricar una espiral de tubo cédula 40, que es el mismo tubo de las varas de luz de iluminación, y en la espiral colgué el equipo de iluminación. Todo el equipo estaba colgado en esa espiral y era el techo que culminaba y cerraba la escenografía, dándole todo un concepto estético a todo el espacio escénico. Y aparte, la luz, como lo ven aquí, se alcanzan a ver, la luz también daba una espiral en donde estaba enfocada esa iluminación al piso escenográfico. Entonces todo cerraba a un solo concepto. Y estéticamente era muy rico. Viene a cuento porque además esta obra se estrenó 2010, 2011 y recientemente, a principios de año, diseñé otra espiral con otro sentido, tanto estético como dramático, para una ópera que se llamaba El Vencedor Vencido, de un compositor mexicano vivo, ópera contemporánea, Federico Ibarra, y una ópera cuando nos llamaron a hacer eso con la Compañía Nacional de Ópera, yo prácticamente decía no la quiero hacer, porque era la historia de Hernán Cortés y Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc Hernán Cortés se lleva a Cuauhtémoc hasta Honduras. Y en Honduras Cuauhtémoc mata a Hernán Cortés. Entonces yo decía, es que yo no me veo haciendo pirámides o iluminando penachos, y la lucha esta de clases social, de la conquista, los conquistados. Siempre he estado, desde mi concepto personal, políticamente peleado con esa historia de la conquista y tratando de no sentirme conquistado, porque eso ha sido un gran mal, no solamente de México, sino de Latinoamérica, que vamos arrastrando esta cepa de conquistados. Sin embargo, el director, Hernán del Riego, un director joven, estaba de acuerdo conmigo, no así el compositor. El compositor quería sus penachos y sus taparrabos y todo eso. Pero nos pusimos muy necios, tanto el vestuarista como el director y yo. Y dije, no, a ver, vamos a hacer un espacio vacío. Un espacio vacío y que todo ese espacio vacío se transforme por un elemento simbólico. Entonces ese símbolo era justamente una espiral. La apuesta de la ópera El Vencedor Vencido, ópera de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, que es el teatro más importante de México.
Y esa es la realización de la espiral, de una espiral cómo se fue construyendo, también tubular, pero la diferencia con la anterior espiral es que esto era tubular, pero lo que tenía, no tenía equipo encima, sino que tenía un LED potentísimo, que se llama LED neón, que trajimos llevamos desde China, investigamos en China el LED que fuera más potente, que pudiera estar como en partes y poder manipular en diferentes zonas del LED y que tuviera todos los colores. Se compró un software, o sea, fue todo un proceso bastante interesante. Esta es la dimensión de la estructura que sostenía la espiral. Aquí ven a un técnico trabajando en la espiral, pero ya si ven la dimensión es gigantesca, era una espiral de 12 metros de diámetro que colgaba de la tramoya del Palacio de Bellas Artes. Esto visto desde un tercer piso del palacio, para simplemente tener la sensación de la dimensión. Yo ahí la verdad estaba muy asustado, porque cuando vi la dimensión de la cosa esa, y todavía no entrábamos al escenario, dije, Dios mío, ¿cómo se va a ver esto? ¿Qué efecto me va a poder hacer? ¿Qué voy a poder trabajar con él? Hasta que entramos a escena, a montar el monstruo. Entonces, descubrí varias cosas. Primero, que me estaba haciendo harakiri yo solito. Era un suicidio lumínico el que me estaba realizando, porque no podía utilizar ningún equipo que estuviera colgado, porque descubría el truco. Ese equipo iba a pasar por donde pasaba la espiral, pero pasaba por la estructura que sostenía la espiral. Y si ponía un reflector, se iban a ver los tiros que soportaban la estructura y con los cuales manipulamos la estructura y la espiral. Entonces toda la luz la tuve que hacer lateral y baja, a nivel cintura y pies, y todo lateral, para no descubrir el truco de ¿qué pasó? El truco de la espiral. Aquí ya con su estructura colgada en la tramoya, pero insisto, vean la dimensión en comparación con los técnicos que están ahí abajo. Esto ya es la vista frontal del escenario del palacio. Estaba manejada, se podían manejar por secciones, de manera que podíamos tener ese tipo de truco a través del software, para que pudiera moverse en diferentes sentidos. Ahora, todo esto en ópera es infinitamente más complejo técnicamente que una obra de teatro. ¿Por qué? Uno va siguiendo una partitura de luz. Con la luz hay que hacer la dramaturgia y seguir una partitura musical. Entonces, normalmente yo tengo un lector de partitura, un maestro interno que se llama en ópera, que es el que me va leyendo la partitura para yo ubicar los cambios de luz. Aquí, en tantos segundos que dura este pedazo musical, vamos a hacer el cambio de luz, ya sea que salga, que entre o que se modifique. Entonces esa complejidad técnica y operativa pues tiene lo suyo. Y todos estos montajes, además del espiral, algo que no les había dicho, me lo había saltado, porque ahorita lo vamos a ver, además del espiral usé las plataformas de palacio.
El Palacio tiene 8 plataformas que suben y bajan neumáticamente. Entonces, aquí si ven al fondo, esos dos personajes están sobre plataformas a diferentes alturas. Entonces, utilicé esas plataformas que subían los personajes y el fondo negro que tapaba un ciclorama, que ahorita lo van a ver, subía de acuerdo a la plataforma, de manera que lo hacía subir como en franja, como una franja de luz refractada en el ciclorama que fuera subiendo. La espiral la subimos manejando en diferentes posiciones de acuerdo a la escena que estuviéramos marcando. Así jugué con el ciclorama. Y de manera que subía el fondo negro y subía la plataforma también y hacía franjas de luz o hacía este tipo de efecto sombreando a los cantantes y el coro. Aquí otro problema que tuve es que no podía subir el fondo negro más arriba de la espiral, porque si lo subía descubría el truco de nuevo. Pues digamos que yo me limité a mí mismo. Ahora, aquí se ve, por el efecto de la luz de la cámara, mucho la estructura. Ya en escena y a la distancia no se veía nada de la estructura. Aquí se ve claramente la luz lateral que les contaba, de cómo pude iluminar a los cantantes, actores y coro. Además, adicional a esto, utilicé unas bandas eléctricas, bandas sin fin, como las de aeropuerto. Entonces hice que los cantantes entraran y salieran sin caminar, simplemente puestos en las bandas en diferentes sentidos, en diferentes velocidades, de acuerdo a la escena. Les voy a mostrar la prueba que estábamos haciendo. Entonces esas bandas se instalaron, bajamos las plataformas de adelante del escenario, se instala la banda sostenida en la plataforma, pero en la plataforma baja. No hubo que romper el piso ni hacer otro piso, sino que con la plataforma, bajándola, sobre la plataforma se instalaron las bandas. Y eran dos bandas. No, totalmente silenciosas. De hecho, el mecanismo estaba fuera de escena, ahí se ve como una cajita, allá atrás, ahí bajaban las piernas, aporando eso, y tuvimos que hacerle, además de que fueran las menos sonoras, hacerles una cámara acústica para que el poquito ruido se le quitara. Con una ópera no puedes tener ruido, como este de los móviles, por ejemplo.
Esto cualquier músico para. Entonces, con las bandas, con las plataformas y la espiral, hicimos una obra. Fue realmente toda una aventura de varios meses, una obsesión, porque nos entró la obsesión a todos de qué va a pasar con eso. El público de ópera es normalmente un público muy tradicional, muy ortodoxo, y no acepta nada nuevo. Y realmente en el estreno teníamos además localidades agotadas en todas las funciones, y no sabíamos qué esperar. Para fortuna y suerte nuestra, fue un éxito absoluto. Aplausos de pie, todo el Palacio de Bellas Artes, al final de la ópera, donde no había una escenografía, que normalmente las óperas son de grandes formato escenográfico, grandes vestuarios. El vestuario era, además, también todo en negro. Era fondo negro, piso negro, salvo los colores que usé en el ciclorama, pero el vestuario era prácticamente también todo negro y gris. Aquí lo ven. Y con muchos toques de tipo piel, tipo cuero. De manera que evitamos los hombres iban de falda, además. O sea, rompimos con todos los esquemas ortodoxos de una ópera. Y fue, pues, muy placentero poder hacerlo. El personaje que está delante de negro es Cortés y atrás está el coro. Esta es una escena con Malinche y el coro de mujeres, con la espiral de lado. La espiral la movimos para ambos lados, para atrás, para adelante, subía, bajaba. Aquí, por ejemplo, en esta escena, Cortés está sobre una banda, entonces él sobre una banda delantera y estos dos personajes en una banda trasera. Entonces llegaba un punto, salían así y Cortés seguía hincado hasta que salía de escena. Entonces era un placer estético lograr todo esto. Aquí se ve muy claramente la iluminación de piso sobre el coro. Y bueno, rompimos tanto los esquemas que este personaje, este rubio, era Cuauhtémoc. Dijimos, nos van a matar porque pusimos un Cuauhtémoc rubio. No importa, o sea, rompimos con todo eso, no quisimos seguir nada de los cánones que nos obligaban a... Claro, el compositor, la verdad, a él no le gustó. Nunca me lo dijo, pero lo percibimos. Pero los demás fuimos muy felices y el público también. Y ahora, en contraste con esto, vamos a una ópera totalmente tradicional. Primero, les voy a mostrar dos óperas. Bueno, les muestro otra que tampoco es tradicional. Esto iba todo sobre el escenario, público y escena, y era una especie de pasarela. Y era una ópera que se llama Yolante, de unos compositores norteamericanos. Es una ópera gay. Entonces ahí también rompimos otra serie de cosas. No fue en Palacio de Bellas Artes, fue en el Teatro de las Artes. Y tenía dos cortinas de luz por lado. Aquí las logran ver. Iluminando como en una pasarela de moda, digamos. Aquí lo vemos desde el punto de vista de la sala del teatro, que no usamos. Todo estaba sobre el escenario, en estas gradas.
los dibujos de luz los dibujos que ven en el piso de colores son cinta. Eso simplemente lo puse porque algo me faltaba en el piso. Lo veía muy plano. Pues con estos colores de estas cintas y viendo un trazo geométrico cualquiera, logramos darle una vida muy diferente al piso. Es como pintar un cuadro. De pronto al fondo del cuadro te hace falta algo de luz o de color, y le pones ese color y adquiere otra dimensión ese cuadro, adquiere una tridimensionalidad. Es lo mismo que pasaba con este escenario. Por eso pusimos las cintas de colores en el piso. No hay una justificación dramática, no hay un ¿por qué voy a poner esto? No, es un capricho estético para darle forma al escenario. Esta ópera estuvo en temporada prácticamente 3 meses, funciones de jueves a domingo, al teatro lleno también. En este tipo de espectáculos, como es esta ópera, el humo ayuda mucho. Como además son cortinas de luz, el humo ayuda a visibilizar esas cortinas. No soy muy amigo del humo, lo usé muchísimos años y lo usé mucho, sobre todo iluminando espectáculos musicales o cantantes, pero la verdad es que cada vez me molesta más el humo. Alguna vez Mercedes Sosa, que por cierto fue su cumpleaños ayer, y me recordaba yo la anécdota, que un día me dijo: nene, no uses humo, eso dejáselos a los que no saben iluminar. ¿Por qué? Y tenía razón, el humo ilumina el espacio. Nosotros lo que debemos iluminar son los cuerpos, son las formas, es la materia. Con el humo lo que hacemos es convertir la luz en materia. Entonces también el ojo del espectador se distrae. Es muy válido en los conciertos, sobre todo si los cantantes son malos, porque eso ayuda a distraer, ¿no? Pues todo se ve hermoso, pero en realidad el cantante es malo. Y en musicales como esto, pues ayudan mucho a darle una versatilidad y todo un juego disque dramático, porque no lo es un efecto. E insisto, los efectos tienen que estar justificados, si no, no tienen un sentido dramático, ni un sentido de ser. Ahora sí les voy a mostrar una ópera, bueno, esta es otra ópera también mexicana, Gabriela Ortiz, una compositora mexicana muy importante. Esta se llama Únicamente la Verdad, o La verdadera historia de Camelia la Tejana. No sé si han escuchado de ese personaje famoso, Camelia la Tejana. Camelia la Tejana fue la narcotraficante más importante del norte de México. Y era muy, muy importante, muy poderosa. Y hay una canción muy famosa de los Tigres del Norte, que también es un grupo de música muy famoso, música norteña, que dice: salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana. Y es una canción muy famosa. Entonces Gaby toma esa canción y la hace ópera. Y este montaje es en la ópera de Long Beach, California. Entonces aquí la escenografía era un cuadro, también es escenografía mía. En el centro de ese cuadro iba la orquesta y había un puente que subía y bajaba. La idea era dar todo el cruce fronterizo que tenemos entre Estados Unidos y México. Y había 3 pantallas de PVC, color negro. El PVC es la tecnología más moderna para hacer ciclogramas, sin rayas, sin nada, y que son elementos de proyección. Aquí proyectábamos a contraluz con 3 proyectores por lado y otros 3 atrás, con diferentes imágenes, con muchas imágenes. Hubo toda una curaduría de video muy importante. Y cuando no teníamos imagen, o tenía luz o no tenía nada, y eso era negro, era fondo negro. Aquí
aquí se alcanza a ver la orquesta, y los barrotes también de adelante, que son como los barrotes de la barda que puso Trump entre Estados Unidos y México. Entonces, como ven, aquí la combinación además de video y luz se vuelve con un lenguaje muy interesante. A veces se pelea mucho el video con la luz y no, hay que integrarlo. Hay que usar el video. A ver, volviendo a la idea del principio. Está muy de moda una cosa que se llama mapping. Y todo el mundo usa el mapping, y el mapping, y el mapping. Y el mapping les quiero decir que es una mentira. El mapping surge de la ingeniería civil y la construcción de edificios. El mapping es láser. El láser con que los ingenieros calculan los edificios y revisan las estructuras de los edificios cuando el edificio está construido. Eso es el mapping. Unos franceses, ahí por 1990, empezaron a usar estos proyectores gigantes que se llamaban PANI para proyectar en los edificios. Entonces agarraban un edificio de acuerdo al edificio, agarraban una obra de arte y podían meterse en los recovecos del edificio, en los recovecos arquitectónicos, e integrar esa obra de arte con los edificios. Eso yo lo hice aquí en Colombia, en Cartagena, en 1993, no sé si 93 o 94, en la segunda cumbre de presidentes de Iberoamérica, que fue en la Plaza de la Aduana en Cartagena. Y trajimos a esta compañía francesa a que diseñara sobre los edificios de la Plaza de la Aduana, que tiene 3 frentes. Y expusimos obra de arte iberoamericana en los 3 edificios. Y un PANI también lo usamos con Chacho en el Teatro de la Castellana, con una obra que diseñé con Fanny Mique, que se llamó María Callas Masterclass. La escenografía era una especie de cúpula de concha acústica, circular, semirredonda, y con una diapositiva más o menos de este tamaño, proyectábamos la escala de Milán en esta escenografía. Entonces María Callas supuestamente volteaba al fondo del escenario y aparecía la escala de Milán, la platea de la escala de Milán, y supuestamente ella estaba cantando a ese punto. Esto fue también en los 90s, 95, 96 por ahí. Ahora sí vamos a lo tradicional. Este es El Trovador de Verdi. Palacio de Bellas Artes, con una obra totalmente tradicional, El Trovador de Giuseppe Verdi, con una proyección en el fondo para ubicar los espacios. Este tipo de óperas, pues, cuesta 4 veces más que la que hicimos con Espiral, ¿no? La producción es gigantesca, la escenografía es muy grande y muy costosa. El nivel de vestuario es también muy costoso. Pero finalmente se logra.
La experiencia estética es extraordinaria. Y es cuando logra uno pasar de la técnica a la experiencia estética y al discurso artístico de una puesta en escena. Eso podría muy bien ser un cuadro de una obra de arte. Y ahorita les voy a mostrar otra que acabo de hacer. De hecho, terminamos hace 15 días, el domingo ayer, no, este domingo se cumplieron 15 días, que es la ópera Turandot. Turandot es la obra más importante de... a ver, un segundo. De Puccini, y este año es el aniversario número 100 del fallecimiento de Puccini, y Turandot es la última ópera que compuso. De hecho, quedó inconclusa. Y su asistente, después de la terminó, dice que la terminó haciéndole un añadido, y nosotros quisimos hacerla hasta donde llegó Puccini. Hasta ahí se acabó, porque hasta ahí escribió Puccini, y era el gran homenaje del año Puccini en México. Esta es la escenografía, una escenografía muy grande, muy grande, de puras escaleras y plataformas. Con 5 términos. Eso que ven atrás, al fondo, es un gong que se transforma en luna. Y esa luna, de ser una luna blanca, se transforma en una luna roja, cuando Liu, al final de la ópera, se suicida. Faroles chinos. Esos son ensayos, todavía sin vestuario, porque además uno de los logros sindicales del sindicato del coro del Palacio de Bellas Artes, que nos pasa a dar en la torre a todos, es que un logro sindical es que ellos no se ponen el vestuario hasta el ensayo general. Entonces uno va diseñando a ciegas, imaginándose cómo se va a ver con el vestuario. Aquí vemos al fondo la luna blanca. Era una caja de luz. Ahorita van a ver cuál es esa caja de luz y cómo se hizo. Aquí podemos ver todas las cortinas de contraluces sobre cada plataforma. Eran 4 plataformas, 5 plataformas, y cada una tenía una cortina de luz blanca hecha con par 64. Aquí probé un día un ensayo humo, me pareció horrible y no lo volví a hacer. Le quitaba veracidad a la puesta en escena, o sea, le quitaba veracidad a todo lo veraz que era la escenografía. Aquí ven, el fondo es un gong con un LED alrededor del gong. También lo que se llama un LED neón, para que no se vean los poquitos. Aquí cuando se mata Liu y todo se transformaba rojo, incluyendo la luna. Aquí
la luna seguía blanca y había un efecto con unos títeres adelante de la luz de la luna. Aquí todavía no aparecía la luna. Este es el principio de la ópera. Aquí cuando es gong, con este LED alrededor. Este es el área más famosa de Turandot, que no es un dormo. El coro de mujeres lo llevamos a la sala, a los pasillos del teatro, para que tuviera acústicamente una fuerza y un contraste con el tenor que canta en ese dormo. Esta es la luna y este es gong, pero es el mismo aparato, o sea, la misma caja de luz. Cuando pudimos ver al coro ya vestido, se vio fantástico. A ver, déjenme buscar esa foto donde se ve la caja de luz. Parece que no sé dónde quedó. La perdí. Pero ahorita aparecerá en algún momento. Esto ya saliendo de las óperas, eso es teatro. Esta puesta en escena, de hecho, tuvo mucho éxito en México y la presentamos en este teatro en uno, creo que el último festival iberoamericano que se hizo de Bogotá. Vino representando a México y la presentamos en este teatro. Era un redondel de piedra, en el centro había arena y hojas secas y una rama gigante en la parte superior de la escenografía, en el techo. Con esa rama yo le tenía enfocados 6 reflectores para que esa luna, es una obra que transcurre durante toda la noche, esa luna tuviera movimiento y la luna se viera a través de las ramas de la rama gigante proyectada en la pared. Aquí estoy dirigiendo la luz justo de la luna. Esto era la escenografía, así de contundente, rotunda y simple, pero con un discurso escénico muy interesante. Esta era la rama. Esto es la casa de teatro, en el montaje. Aquí tuvimos público en los 3 lados. Y de cómo estar abierto aquí con luz sobre público a tener solamente el espacio escénico concentrado a la luz.
La Luna para los Malnacidos de Eugene O'Neill, teatro contemporáneo estadounidense. Robador. Este es otro tipo de espectáculo, por eso también se los quiero mostrar. Esto es la Feria del Libro de Guadalajara, en el año que se le hizo el homenaje a la gran escritora alemana Herta Müller. Entonces teníamos a Herta Müller en directo, en vivo, y en escena, leyendo sus textos en alemán, y un actor traduciendo sus textos al español, al castellano. Pero a la vez utilicé un fondo negro y proyección de video sobre ese fondo negro con los textos en alemán y en español. Entonces, el actor es el de escena, a mano izquierda actor, ven la parte circular con la banca, ahí está Herta Müller, y del otro lado está el actor. Y los textos en el fondo en alemán. Era una especie, y ahorita en castellano, era una especie de lectura poética, o lectura, pues no es poesía lo que escribe Herta, escribe prosa, pero digamos que una especie de lectura poética o lectura de sus textos en escena. Ahora, mantener, la gran dificultad de esto es que como no hay un hilo dramático que nos va llevando, sino que sube y baja, cambia de tema, etcétera, etcétera, es muy difícil captar la atención del espectador. Entonces, uno como esteta de la puesta en escena, un gran compromiso es que el espectador se mantenga concentrado en lo que están diciendo y lo que están viendo. Tiene que estar la luz muy concentrada en climas muy concentrados sobre las dos áreas, áreas que manejamos. Aquí, por ejemplo, el actor le tenía una calle de luz frontal donde él se movía hacia adelante o hacia atrás. Herta sigue en su banca con esta luz circular. De pronto, aquí siguen los dos. Se ve el alemán en la mano izquierda, el castellano en la mano derecha. Y llegado un punto, Herta también se paraba y el actor se sentaba en la banca. Entonces es otro tipo de espectáculo, de escena que tenemos que manejar, pero es un reto grande hacerlo y que funcione. Ahora simplemente les muestro conciertos que he hecho como Martirio, en española. Siempre en contraste con los cantantes del contraluz y el frontal para poder contrastarlos y que tenga un sentido dramático. Para mí cada canción yo la veo como una obra de teatro, con un principio, un medio y un final, como toda obra de teatro, toda la propuesta aristotélica de planteamiento, desarrollo y desenlace. Y así planteo cada canción del repertorio que se va a cantar. Y esta es una cantante de rock mexicana, Cecilia Toussaint. Aquí se hay harto humo, es rock. Y otra que también ilumino mucho y que aquí le he venido a iluminar al Teatro Mayor. Yo justo no tengo fotos del Mayor con ella, aquí creo que no tengo. Está en Libertad. Este es el Teatro de la Ciudad de México.
Esto, que así se ve muy sencillo y es muy complejo, es la canción Alfonsina y el mar, que es de las canciones más tradicionales de la Gran Bretaña. Y normalmente la canta cuando ya terminó el concierto, ya como los encores que se llaman. Y lo que hago con ella es que simplemente le pongo 2 seguidores solo al rostro. Elimino todo el resto de la luz y solo queda el rostro con 2 seguidores. Ella empieza cantando en el micrófono, de pronto se aleja del micrófono, se sale del área del micrófono y se sigue escuchando perfectamente. Y lo hemos hecho ante espectadores, 15,000, 20,000 espectadores, y se escucha por la potencia de su voz. Y los seguidores la siguen, y la siguen, y la siguen. Llegado un punto, al final de la canción, ella levanta la mano y se la pone en el rostro. Y una vez que se pone en el rostro, la mano la separa. Un seguidor se queda en la cara, otro seguidor se va a la mano. Sale el seguidor muy suavemente del rostro y ella cierra la mano y cierra el seguidor. Eso es efecto. Es un gran efecto, pero funciona maravillosamente. La gente aplaude a rabiar con ese aspecto y tiene que ver dramáticamente con el tema de la canción, porque se hundió, se ahogó Alfonsina y el mar, se suicidó ahogada. Entonces es una especie de ahogamiento, como si de ella se fuera en el agua. Entonces eso también quiere decir que tiene un sentido dramático. Todas estas fotos que van a ver ahorita son de una época maravillosa, en el 90, 91, 92, de los trabajos que hice en Rajatabla con el gran director Carlos Jiménez. Esto es el Mozart del Ángel Amadeus, una ópera que hicimos en homenaje a Mozart en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Esto es El Campo de Griselda Gambaro, una autora argentina. Esto también es Mozart. Esto es Mozart del Ángel Amadeus. Es una de las laterales de la escenografía. Esta lateral tenía solamente esas estructuras, porque atrás estaba el coro. Y esta tenía unas calles de luz muy altas que tiene Teresa Carreño, y lo que hice fue meter contraluces en todo ese muro. Este es el campo, de nuevo. Como ven, aquí me repito a mí mismo con la escenografía y el azul, lo frío de la parte trasera de la escenografía. Y aquí utilicé una serie de lámparas que están colgando y otras lámparas que están en unas mesitas para darle cierta calidez y veracidad a la puesta en escena. Uno de los retos que me planteé a mí mismo en este diseño fue que el escenario fuera sepia, color sepia. ¿Sí ubican el color sepia? Es un ámbar muy cálido, pero como que huele a viejo, digamos, como con naftalina. Este es Carlos Jiménez, que en paz descanse. Esta es la obra Oficina número 1, que fue la última obra que dirigió Carlos. Volvemos al campo. De hecho, este es Carlos revisando la escenografía el día del estreno en el Teatro La Casa del Artista. Este es Mozart. Este es Mozart. Este es Despertar de Primavera de Frank Bedek. Este es Mozart, Despertar de Primavera, el campo, Oficina número 1. Que un ejemplo que recordaba ayer en la clase que estoy dando de la maestría, recordaba en esta obra del campo,
la única indicación que me dio Carlos Jiménez. El campo era una obra que narra la historia de la primera oficina de petróleos que se hizo en Venezuela. Esto en la sabana venezolana, a 45 grados a la sombra, el sol que quema, y se quitaron varias pilas de butacas para poder extender el escenario. Y sobre esa extensión y todo el escenario, la escenografía era no manta, sino ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Es una tela muy ruda, una lona, muy ruda, con un color sepia también. Entonces la idea era llenar de luz, de esta luz brutal del sol de la sabana venezolana. Entonces la única indicación fue de esta locura de luz y de calor que debe sentir y percibir el público todo el tiempo. Lo único que te pido es de ahí un remolino de luz que concentre una acción dramática a una escena en particular o a varias escenas en particular. Entonces de esta locura de luz se cerraba a una escena muy dramática y se volvía a abrir a continuar con la obra, y luego se cerraba sobre otro espacio, luego se cerraba en la parte de atrás, y eso fue todo el, llamamos leitmotiv, o el motivo fundamental del diseño de luz de esa puesta en escena. Entonces, bueno, la última que les voy a mostrar es una obra con la cual me hice acreedora el premio a la mejor iluminación el año pasado en México, y es una obra que acaba de ganar también como mejor espectáculo teatral iberoamericano en España, que se llama Algodón de Azúcar. Esta obra ya tenemos 3 temporadas con ella, vamos a iniciar la 4ª temporada. Y es la historia de un hombre que de pronto en una noche donde llueve, donde hace frío, va a buscar a la casa de sus padres, y de pronto se ve envuelto en una cosa mágica, un torbellino mágico, que no tiene nada que ver con la realidad y con estos payasos que en un lugar que es una feria abandonada le hacen la vida imposible, para mostrar simplemente la rudeza de lo que ella había olvidado de su niñez, la violencia con que el tío lo había violado y que para él era ya pasado, y de pronto se recuperó todas esas sensaciones después de tantos años. La escenografía son estos 4 andamios que hay atrás. Es un gran amigo mío, Félix Arroyo, escenógrafo. Hay mucha acción arriba y abajo de esa escenografía. Como ven, aquí arriba también hay unos tubos curviados. Insisto, yo me peleo mucho con lo recto de las varas de los teatros. De pronto las escenografías son semicirculares y la luz no cumple esa misma función, cuando la luz tendría que venir acompañada de la escenografía con esta redondez que la escenografía está marcando. Entonces, le pedí a la compañía nacional de teatro prestada la espiral que había realizado anteriormente para poder colgar tramos de esa espiral, no hacer una espiral, sino colgar tramos y darle esta redondez escenográfica. Porque simplemente el ángulo de la luz varía y va de acuerdo a lo que está planteando escenográficamente. Y bueno, por ejemplo, hay muchos. Otro que es
un concierto también de un coro cardenchado, de un estilo muy particular del norte del país, que es el canto cardenche. Y este es un coro que replica este canto cardenche. Pero esto lo hicimos justamente, yo estaba dirigiendo el sistema de teatros de la Ciudad de México, que eran 6 teatros, el Teatro de la Ciudad, y estábamos en pandemia, y lo primero que hice fue abrir los teatros, a pesar de que estaba prohibido en México abrir los teatros, pero si no lo hacía, el gremio artístico se iba a morir de hambre, simplemente. Entonces empecé a prestar los teatros a todas las compañías para que grabaran sus espectáculos y los pudieran subir a la red y lograr obtener algo de dinero ahí. Y justo en plena pandemia abrí el teatro con un concierto del coro cardenche. Se fijan, los cantantes traen cubrebocas. Y diseñé este ajedrez para poder tener una distancia entre cantante y cantante. Entonces hicimos un ajedrez de luz. Tuvimos teatro lleno, la gente desesperada por ir a los teatros. Y a partir de ahí empezamos a abrir todos los teatros de la ciudad. Y empezó de nuevo a generarse un público y a generar una economía para el artista. Porque yo sé de muchísimos casos de bailarines y de actores, sobre todo. Los músicos tienen mayor versatilidad, pero bailarines y actores que eran de provincia y se regresaron a casa de sus padres o a casa de la familia porque no podían sostenerse como actores ni como bailarines. Y dejaron la carrera. De hecho, en ese momento, antes de la pandemia, yo también tenía una obra de teatro con el Centro Universitario de Teatro, que es la escuela de actuación más importante de México. Se cortó por la pandemia y la mayor parte de los chicos, les faltaba un año para terminar la carrera, la mayor parte decidió no regresar y dejar una carrera trunca y dedicarse a otra cosa, por la fuerza de la realidad tan brutal que vivimos. También hago danza, aquí tengo un ejemplo, hago danza contemporánea, básicamente. Pero bueno, esto es parte de mi trabajo todo el tiempo, afortunadamente, y esto combinado con mi carrera ya de funcionario público. Entonces, pues compartirlo con ustedes. Ahora sí que ya vieron mis imágenes y quisiera tener algunas preguntas de parte de ustedes. Insisto, más que técnicamente, artísticamente y conceptualmente. Yo creo en 2 términos fundamentales para el teatro en general, o para la vida en general, que son concepto, la palabra, el término concepto y lo que eso significa, y el término identidad. Uno sin el otro no existe. Y nosotros, para poder hacer algo en un escenario, ya sea pisarlo o ser parte de la escena, necesitamos tener una identidad muy clara con la cual vamos a mostrarnos. Y esa identidad nos va a dar un concepto del trabajo artístico que estamos haciendo. Más que hablar técnicamente, los invito a pensar artísticamente. Les invito a que vean obras de todos los pintores, las analicen. Insisto que Rembrandt y Van Gogh son 2 ejemplos fundamentales dentro de la luz de los cuadros. Las esculturas nos dan otro sentido. El pensar y el reflexionar la materia con la luz. La materia sin la luz no es nada. Si me apagan esta luz, esto desaparece. De manera que esta materia deja de ser. Y la luz se ve en el teatro porque nos está iluminando la materia.
Entonces, ¿cómo vamos a dar esa luz para que tenga un sentido dramático? Ahí está la cuestión. Técnicamente las cosas se aprenden rápido y se aprenden fácil porque no es tampoco mucho la carrera técnica. Los reflectores están conectados a un circuito, el cual ese circuito va a un dimmer, el cual va a una caja que se distribuye en una consola, y una consola computarizada que graba las luces. A mí me tocó usar todavía consolas que no eran computarizadas, era todo manual. En México llegaron tarde las consolas computarizadas. Y tuve la fortuna de que mi maestro, uno de mis maestros, fuera el gran Richard Pilbrow. Richard Pilbrow es el creador de un estilo de luz y el creador realmente de la luz como tal, el primero que le da un sentido académico, el primero que le da un sentido artístico a la luz es Richard Pilbrow. Él falleció a los 101 años el pasado octubre. Él vino a Colombia, yo lo invité a un festival iberoamericano, cuando yo asesoraba también el festival, y vino a dar 2 clases magistrales sobre iluminación teatral y sobre arquitectura teatral. Entonces, hay dos grandes series de la iluminación en el siglo XX, Richard Pilbrow y Joseph Svoboda, que también vino en ese mismo año que traje Richard, vino una exposición de Svoboda que se presentó dentro del festival. ¿Cómo? Exactamente. A diferencia de Richard fue el que diseñó la primera consola computarizada de luz. Él fue el que fue parte de todo el consejo para llegar a esa consola. De hecho, me contaba que estaba por estrenar un musical en Broadway, creo que La novicia rebelde. Entonces los técnicos ya se enteraron de que él era de los que estaba atrás de la consola computarizada. Y las consolas, sobre todo en Broadway, eran gigantescas. Para operarlas se necesitaban 10 técnicos, porque era como pared a pared. Y cada uno tenía su libreto encima de él para ir siguiendo la puesta en escena. Entonces llegó Richard a checar que todo estuviera bien para el estreno y no vio los libretos en el muro de la consola. Entonces les preguntó, oigan, ¿y sus libretos? Y le contestaron, no maestro, no se preocupe, nosotros también sabemos memorizar. En respuesta a la consola computarizada que estaban haciendo. Y se le echaron de memoria para poder defender su puesto, pues. Y Svoboda lo que diseñó fueron lámparas. Hay un aparato fantástico que no sé si hay en Colombia. Chacho, tú sabrás. No hay Svoboda, ¿no? El Svoboda les muestro. Sí, creo que sí hay. ¿Sí? Es una. Largas. Con varias. Exactamente. Sí, sí hay. ¿En dónde están? El Camarín del Carmen tenía un. Ah, claro, seguramente. Hace años. Yo lo usé. Yo tengo una foto por aquí también con la Compañía Nacional. Ahí va. Nuestra Compañía Nacional de Teatro, pero es otra obra. ¿Podemos pasar a unas preguntas, maestro? Voy. Dame un segundo. No, quién sabe dónde quedó. Les quería mostrar el Svoboda, pero en algún lado está. Bien. Ponme sala, ¿no? Por favor, Diego. Y si me puedes quitar esta luz que me están dando, pobres de los actores, ¿cómo los hacemos sufrir? Bueno, si hay alguna pregunta, por favor.
Pero yo tenía una pregunta. El límite, de alguna manera, con la escenografía en espiral, es que el límite entre escenografía y diseño de luz, pues a veces se borra, ¿no? No, tiene que ser hermanado. Uno sin el otro no existe. ¿Por qué? Porque uno va a iluminar la materia que es la escenografía. Entonces, si no está realmente diseñado conjuntamente, o si uno mismo es el escenógrafo y iluminador, pues tiene que estar uno en función del otro. Si hay un escenógrafo y un iluminador diferente, también tiene que haber una coordinación perfecta y un concepto artístico ideal entre los dos. Porque si no, no puede haber divorcio en esas dos partes. Tiene que ir de la mano escenógrafo e iluminación. Y vestuario. Y vestuario, porque es lo que uno va a iluminar, ¿no? Y insisto, y dirección escénica. Porque si no, pues hay divorcios en escena y se notan. Y el primero que lo percibe es el público. Y si el público ve que hay un divorcio, es un fracaso lo que va a venir. No va a ser un éxito la presencia. Eso seguro. Maestro, dado el caso de video y luz, ¿Cómo? dado el caso de video y luz, como... Video y luz, para mí, utilizar video es utilizar luz. Finalmente, el proyector es una fuente de luz, con imagen, con colores o con blanco y negro, pero es una fuente de luz. Entonces, lo que yo utilizo el videoproyector como una fuente más de luz, no como un videoproyector, normalmente. Ahora, cuando el video tiene un protagonismo como la ópera que les mostré, pues ahí sí el video ganaba toda esa parte porque era parte de la lectura de la ópera, parte de la historia de la ópera. Ahora, otra de las cosas que es fundamental para la luz o para cualquier cosa en escena, aparte de los trucos, de tratar de no hacer trucos si no está justificado, es no ilustrar. Cuando ilustramos, se vuelve barata el trabajo que estamos haciendo. Ilustrar quiere decir ser tan literal con el texto y tan literal con las acciones que está uno ilustrando algo. Y ese no es el objetivo del arte escénico. El objetivo es mostrar algo, dar un texto, y a veces un solo reflector con un actor durante 2 horas puede ser más agradecido que todo un gran espectáculo. Yo acabo de hacer hace 2 años la última cinta de Kraft con el maestro Luis de Tavira actuando, y eso era una lamparita. Y ya. Y era genial el maestro Tavira. A nadie le importaba si la lamparita estaba prendida o apagada. Lo importante era verlo a él y escucharlo, y que nos dijera y nos contara la historia de la última cinta de Kraft. Cada puesta en escena tiene su propio estilo, tiene su propia alma. Y lo que necesitamos nosotros hacer es descubrir esa alma para poder plasmarla y envolverla para que tenga un sentido dramático y que el público se identifique con ella. Ese envoltorio es una especie de caja de regalo con la que envolvemos este drama o esta historia para dárselo al público. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es pensar mucho lo que hacen, meditar mucho sobre el trabajo que están haciendo, sobre su propio concepto, el concepto del director. Insisto, hermanarse con el director y toda la gente de la puesta en escena, para que ese trabajo tenga un sentido, y tenga un sentido dramático y que el público lo entienda. Porque el gran problema es cuando nos disociamos de alguien, el público lo nota y el público se distrae y se pierde la historia. Y cuando se pierde la historia, se fracasa. Entonces, es parte de todo lo que hacemos en escena, tiene sentido. Si no tiene sentido, no lo hagan, porque entonces estamos traicionando a la escena. Lo importante es tener sentido en lo que hacemos y ser verdaderos con lo que hacemos, incluyendo con la parte técnica o tecnológica de la luz, inclusive con los efectos de sonido, los efectos visuales, que traten de no abusar de ellos, porque a veces
El video va por un lado, la luz va por otro, la historia va por otro, y solamente estamos usando, ¿cómo dicen? Se me olvidó el término que dije, el de los ingenieros. El mapping famoso. Y todo el mundo usa el mapping, porque está de moda usar mapping. El teatro va mucho más allá de eso. Ahora pensemos también que nuestro oficio es el más joven del teatro. La luz es el oficio más joven de todos los oficios del teatro. A principios del siglo XX todavía se iluminaba con luz de gas. Y hasta el 1910, 20 empezaron a aparecer los focos. Entonces tenían estas candilejas adelante con focos y con eso iluminaban todo. Luego aparecieron una cosa que se llamó diabla, que eran largas, con focos también de colores, y así se iluminaba, con diablas y con candileja. No había especiales, no había elipsoidales, no había nada de eso. Eso empezó a surgir en los 40, 50 del siglo XX. Y obviamente lo que es hablar del concepto de la luz, pues es una cosa muy joven. Realmente es prácticamente siglo XXI, final del siglo XX y siglo XXI, donde se empieza realmente a hablar del concepto de la luz. Y de la escenografía como tal, que eso también es importante tomarlo en cuenta. Según la Cuadrienal de Praga, se llegó a un acuerdo en la última Cuadrienal de Praga en la terminología escenográfica. Se tomó en cuenta que en el siglo XIX se llamaban decorados, en el siglo XX se llamó escenografía, y a partir del siglo XXI tendría que ser espacio escénico. No escenografía, sino un espacio escénico. Que bien puede ser una plataforma, que bien puede ser esto, pero esto es un espacio escénico. Por lo tanto, es una escenografía sin tanto aparato alrededor. Entonces, la terminología contemporánea de la escenografía viene a ser espacio escénico. Y el espacio escénico es muy rico para la luz, porque te permite mucho. A pesar de que yo mismo me dije aquí en la ópera de la Espiral, fue maravilloso trabajar con pura luz lateral, y todo un reto, pero fue exquisito hacerlo de esa manera. Entonces, hay que contemplar todo eso para poder enmarcarnos en todo, en lo contemporáneo de la luz y la escenografía. ¿Otra pregunta? Un honor tenerte aquí, Chacho. Muchas gracias. Entre más avanza la tecnología y más hay más máquinas LED y móviles y demás, que pues claro, no tienen esa magia de las bombillas tradicionales y demás, más se puede aplicar conceptos de teoría del color y como de pintar realmente con la luz. No es que antes no se pudiera, no estaban las gelatinas y los correctores de color de los elipsoidales y demás, pero cada vez tiene como mayor cabida el concepto o como las posibilidades de la teoría del color. Claro, antes Sí. también lo tenía, ¿no? Pero Sí, y tienes razón con toda la parte tecnológica. Yo te soy muy honesto, paso de la tecnología. Uso móviles, sí uso mucho los móviles. Hay óperas o cosas donde uso ambientes de color. Sin embargo, yo no, cuando trabajo sobre una puesta en escena, no pienso en color, sino en temperatura. Luz fría, luz cálida, que me parece mucho más interesante llegar a un elemento dramático con la luz a través de la temperatura que a través del color. En los estilos lumínicos, el estilo americano es de mucho color, rosas, ámbares, azules, porque ellos son así. Las comedias musicales son brillantes, son de colores. Si tú ves el teatro alemán, son temperaturas. Todo el teatro de la Unión Soviética, etcétera, el teatro europeo es a través de temperaturas, con aparatos como HMI o aparatos 5000 watts. Deutsches Theater, por ejemplo, utiliza prácticamente puro HMI y lo utiliza maravillosamente. El elipsoidal es HMI, que no son ni halógenos ni LEDs. Es una luz más pura y más blanca que la del LED
y mucho más pura que la luz que nosotros creemos que es blanca y es realmente ámbar, la luz natural del halógeno. Todo eso es válido, toda la utilización de color también es válida, siempre y cuando tenga una justificación artística, siempre y cuando tenga que ver con el discurso escenográfico, con el discurso del vestuario, con el discurso del director. Nada va solo y nada va con la tecnología sola. Al público le puede gustar mucho una comedia musical y donde hay 100 móviles y todo se mueve y todos son robos. Entonces, yo la verdad rescato más, cada vez más, el texto dramático y enfatizar el texto dramático. Yo rescato mucho más el cuerpo de un bailarín a un cuerpo de baile lleno de luces que se mueven por todos lados. Es más, yo pido que me dejen ver. Cuando voy a un concierto donde hay cualquier cantidad de móviles, llega un punto que dice, basta, quiten el humo y déjenme ver. Porque tiene una luz aquí, además todo el tiempo sobre el público. Cada día me convenzo más en lo dramático, en la esencia dramática del cuerpo y en la esencia dramática del verbo. Que eso es teatro, eso es danza, eso es ópera. La tecnología la podemos usar para beneficio o para el mal nuestro, siempre y cuando la aprendamos a utilizar. Yo insisto, si no tengo móviles, no tengo ningún conflicto. En Palacio de Bellas Artes se usan móviles, como en muchos otros teatros, básicamente por una cosa práctica, porque hay tanto repertorio. Por ejemplo, los domingos en Palacio de Bellas Artes. A las 10 hay ballet folclórico, a la 1 hay orquesta sinfónica, a las 5 hay ópera y a las 8 hay ballet folclórico. Entonces tienes que montar y desmontar 4 veces en un día, con 4 cosotas además. Esta ópera, las óperas que les mostré, se montaban entre folclórico y sinfónica. O sea, es un trabajo realmente importante. Entonces tienes que tener móviles para poder grabar todos los espectáculos. Y además, como hay siempre funciones en la semana, en función del Palacio de Bellas Artes siempre tiene función en la noche. Tú grabas de las 2 de la tarde a las 6 que te corren y sigues grabando de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Porque es la hora que puedes grabar. Entonces, si no tienes luz móvil, el tiempo es mucho más tardado en poder hacer una grabación y está muy limitado. Por eso es que hay tantos móviles en Palacio. Y la tecnología, bienvenida, está muy bien. Prefiero, insisto, una lámpara sobre un personaje con un texto interesante o sobre un cuerpo interesante. ¿Ha tenido que hacer alguna maestra en la que no tenga la posibilidad de tener convencionales y que le toque usar solo LED o algo así? Sí, claro. Ya hay teatros que no hay más que LED. Y ni modo, uno tiene que acoplarse a eso y buscar. Ahí la diferencia, el gran problema que hay, más que de uno como iluminador, o de las áreas que uno quiere crear o las atmósferas, se pueden crear. El problema, insisto, está más en las texturas de los vestuarios y la escenografía y las cosas, porque el vestuarista sabe diseñar con ciertas telas para poder lograr ese diseño, o el escenógrafo las texturas. Ya con el LED hay que cambiar, hay que modificar. Entonces tenemos que reaprender, reenseñar al ojo a ver de otra manera. Claro, esto cada vez se nos facilita más por las pantallas. Finalmente esto es como un LED, o las pantallas de televisión, etc. Pero aún así necesitamos a reeducar la vista para ese tipo de lámparas. Y en otras ocasiones a mí me ha tocado estar en un lugar donde no hay más que móviles. Y en lugar, yo uso la móvil casi nunca en movimiento. Yo uso la móvil que entra sobre una área, sale, entra sobre otra área, pero no que se mueva. Muy similar a un convencional. Muy similar a un convencional, pero no que se mueva. Me gusta mucho de pronto la luz de la móvil, la intensidad de la móvil, pero
solo en ciertos momentos, por ejemplo, en la última ópera que hice, en Nessun Dorma, el cantante tenía un trazo en diagonal y luego bajaba proscenio y lo iba siguiendo con las móviles, muy discretamente y muy al paso del cantante. Lo iba siguiendo hasta que llegaba al final del área. Pero siempre con una discreción, no como concierto de rock, pues, o sea, que me parecen a veces es demasiado. Sí, señor. Maestro, una pregunta. Usted, bueno, habla de que la luz le da vida a la materia, ¿no? A lo que esté la escenografía, al vestuario. Digamos, ¿hay algún tipo de técnica para crear atmósferas en caja negra? Digamos, solamente... No es una técnica. No es que haya una técnica. Hay una técnica para iluminar, que es muy básica. No solamente en caja negra, sino en cualquier espacio. La caja negra te permite tener más versatilidad, porque no hay nada que te estorbe. ¿Me explico? No está esto, no hay nada. Es una caja negra. De ahí te permite crear con la luz atmósferas. Sí. ¿Qué requieres para eso? Digamos que estamos en una caja negra y yo soy aquí. Necesito un contraluz, una lateral, un cenital o una frontal. Si tenemos todas esas combinaciones, podemos combinar esta mesa en diferentes tonos. No tonos que son ni musicales, obviamente, ni de colores, sino de temperaturas. ¿Cómo hacemos eso? Jugando a la hora que grabamos. Por ejemplo, el contraluz lo ponemos a 40%, esta lateral la pongo a 20%, esta lateral la pongo a 30% y el frontal a 10%. Y con eso creamos una textura. Y con eso mismo, cambiando las intensidades de luz en otro cue, cambias la escena, porque le estás dando otro sentido dramático a través de la gradación de las intensidades de la luz. Ahí tú estás jugando con la temperatura y la intensidad de la luz. Esa es la única técnica, y eso lo puedes aplicar en una caja negra, blanca, dorada o en una escenografía. Yo tengo una consulta. Al inicio comenzaste explicando este tema de la veracidad con la luz y explicabas que la luz LED no tiende a dar como cierta veracidad. Entonces, ¿qué tener en cuenta para buscar justamente eso en la creación escénica? Yo creo que todavía estaremos un par de años todavía con halógenas. A menos que ya no se consigan las lámparas, que ya está mucho problema para conseguir las lámparas, porque ya no se fabrican. Pero eso mismo, simplemente a través de las intensidades de la luz. Con la intensidad, tratar de regular esa LED para que tenga una veracidad con el cuerpo o con el rostro. El problema de la LED, uno de los problemas de la LED, es que no te respeta las intensidades. Tú pones el LED a 20% y parece que está a 40%. Lo bajas a 10% y parece que desapareció, porque no respeta exactamente todo el nivel de luminosidad de la consola y de las consolas. Es un problema que se está trabajando, todas las fábricas están trabajando sobre eso. El otro problema es la temperatura del LED. Ya la marca TC, con este bombillo que les decía que se puede cambiar dentro de los elipsoidales, ya lograron una calidez de luz, pero se les fue la mano, entonces ahora está muy cálida, que es muy amarilla. Entonces están tratando de encontrar una temperatura cálida realmente eficiente, digamos. Y a nivel de sensación, tal vez, ¿tienes alguna manera o cosas a tener en cuenta? No sé, al inicio hablabas acerca de la observación que uno debe tener como en la vida en general. En la vida, para poder reproducirla en un escenario. Exacto. Porque no solamente reproducimos lo que vemos, sino lo que sentimos. Eso es el teatro. Nos toca reproducir lo que sentimos y vemos permanentemente. Yo creo que también eso depende mucho de cada iluminador. ¿Cómo se muestra?
a algunos les parece muy veraz lo que está haciendo y a otros no nos parece diferente lo que uno hace. Eso se llama estilo. Uno va creando un estilo para hacer las cosas de lo que uno tiene. Como el director tiene un estilo de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una fórmula secreta para lograrlo. De hecho, no hay fórmulas exactas en el teatro para lograrlo. Son búsquedas que tú mismo vas a hacer como un laboratorio cada vez que te toque iluminar algo. Y vas buscando, vas subiendo, bajando, observando. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo grabo la luz. Casi nunca se enteran, nadie se entera que grabé la obra o la ópera. Porque durante la función o durante el ensayo, yo voy corrigiendo y voy subiendo y bajando. Entonces, muchos iluminadores no. Tienen que tener un ensayo, varios ensayos con los pobres actores que están parados ahí toda la noche, muertos de sed y de cansancio, para que les sirvan de modelo para iluminar. A mí me choca eso porque cansas a todo el mundo, los técnicos te odian, los actores te odian más, y prefiero durante el ensayo ir regulando. Es más, a veces me voy yo mismo a la consola. Normalmente la consola la tengo al lado mientras grabo y yo mismo estoy subiendo los potenciómetros para poder llegar a esa luz. Sí, aquí está, grábalo. Le digo al técnico, grábalo en ese momento. Entonces le digo al traspunte, es la luz número tal, en tantos segundos. Y así voy grabando la obra o la ópera o la danza durante los ensayos. En música, en conciertos, normalmente yo soy el operador y lo hago manual. No me gusta grabar en conciertos, sino que en los masters tengo todo lo que hice, los agrupo y sobre eso voy sintiendo la música y la canción y la letra y con eso voy creando la atmósfera de cada uno. Aunque ya la tengo previamente pensada. De manera que si hay una función y el día siguiente hay otra igual, también la luz debe ser igual. Bueno, maestro, es que le quiero agradecer al maestro, pero un poco tiene clase a las 2, entonces necesitamos ya un poco dar un punto final y apagar. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? No, pues muchas gracias por soportar el show. Muchas gracias y ojalá reflexionen sobre todo esto que hablamos hoy. Muchas gracias. Al contrario.